¿Alguna vez te has sentido abrumado por el dolor, sintiendo que no puedes más, que el sufrimiento que atraviesas no tiene fin? A veces, el sufrimiento puede parecer injusto, especialmente cuando sientes que has hecho todo bien. Has orado, has tenido fe, has seguido el camino de Dios. Entonces, ¿por qué sigue llegando el dolor? ¿Por qué Dios, que es tan amoroso, permite que pasemos por cosas tan difíciles? ¿Por qué parece que, a veces, las pruebas y tribulaciones se acumulan sobre nosotros? La respuesta a estas preguntas no siempre es fácil de entender, pero lo que te voy a revelar hoy puede transformar la forma en que ves cada prueba en tu vida. Y si te dijera que el propósito oculto de tu dolor no es un castigo divino, ni una simple coincidencia que debe ser ignorada, sino una poderosa herramienta de Dios para purificar tu corazón, fortalecer tu fe y acercarte más a Él. Aunque no lo entiendas en este momento, el sufrimiento tiene un propósito que solo será revelado en su tiempo perfecto. Lo que hoy parece ser solo un momento de angustia, mañana puede ser el catalizador que te lleva a una vida más plena, más fuerte y más comprometida con Dios. Este video te llevará a través de un viaje profundo de descubrimiento y reflexión para que puedas comprender por qué Dios permite el sufrimiento en la vida de los creyentes, cómo usarlo para crecer espiritualmente y cómo este dolor tiene el poder de transformar tu vida en algo mucho más grande que lo que jamás imaginaste. Porque el sufrimiento, aunque doloroso, es también el camino hacia un propósito eterno. Es importante entender que el sufrimiento no es algo que simplemente ocurre por azar, ni es una señal de que Dios no está contigo. Al contrario, el sufrimiento es una de las herramientas que Dios utiliza para refinar nuestra fe, para limpiarnos de todo lo que nos aleja de Él y para acercarnos más a su voluntad perfecta. En los momentos más oscuros, Dios está trabajando en ti, moldeando tu corazón y tu vida para ser un reflejo más puro de su gloria. El dolor no es el fin del camino. Es el comienzo de una transformación profunda que te llevará a un nivel de fe y cercanía con Dios que no habrías alcanzado de otra manera. En las Escrituras, encontramos muchos ejemplos de personas que pasaron por dolorosos momentos de sufrimiento y pruebas, pero que, al final, ese sufrimiento tuvo un propósito mayor. El dolor de Job, la traición de José por sus hermanos, las pruebas que enfrentó David antes de convertirse en rey. Todos estos momentos de sufrimiento y desesperación fueron utilizados por Dios para prepararlos para un propósito más grande. En esos momentos de dolor, Dios no solo los estaba probando, sino moldeándolos para algo mayor. El sufrimiento de estos hombres no solo los acercó más a Dios, sino que fue el catalizador para sus destinos divinos. El sufrimiento tiene una función divina. No es algo que debas ver como un castigo o una señal de que Dios te ha abandonado. Al contrario, es en el sufrimiento que la presencia de Dios se hace más real, más cercana, más tangible. Dios no quiere que atravieses el dolor solo. Él está allí contigo, guiándote, moldeándote, enseñándote a depender completamente de Él, incluso cuando no comprendas completamente lo que está sucediendo. Recuerda lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo nos recuerda que cada cosa, incluso el sufrimiento, tiene un propósito en la vida de aquellos que aman a Dios. El sufrimiento no es el final, es solo una parte del viaje. Una parte que, cuando es vista a través de los ojos de la fe, puede transformarse en un camino de bendición y crecimiento espiritual. Hoy, quiero invitarte a ver tu dolor desde una nueva perspectiva. En lugar de verlo como algo que te derrota, quiero que empieces a verlo como una oportunidad de acercarte más a Dios. El propósito de tu dolor es mucho más grande de lo que imaginas.
Y con la ayuda de Dios, cada dificultad que enfrentas puede convertirse en una plataforma para tu crecimiento espiritual. El sufrimiento, aunque desgarrador, es a menudo la herramienta que Dios utiliza para traernos más cerca de Él y para prepararnos para lo que Él tiene reservado para nosotros. Así que, antes de seguir con el estudio, te invito a que comentes en este video con la frase «Dios tiene un propósito en mi dolor». Hazlo ahora, porque al hacerlo estás comenzando un proceso de sanación. Al poner esta frase en el comentario, estás tomando un paso de fe, un paso hacia la comprensión de que el sufrimiento no es el fin, sino el principio de algo mayor que Dios está preparando para ti. También, da me gusta al video para que más personas puedan escuchar este mensaje y ser impactadas por la revelación de lo que Dios tiene para ellos en sus momentos de sufrimiento. Ahora, prepárate para explorar el propósito oculto de tu dolor. Juntos, descubriremos cómo el sufrimiento puede transformarse en una poderosa herramienta de crecimiento y bendición en tu vida. El dolor es una de las experiencias más profundas y transformadoras por las que pasamos como seres humanos. Cuando el sufrimiento nos golpea, nos sentimos vulnerables y, a menudo, nos preguntamos por qué Dios permite que experimentemos tales momentos de angustia. La respuesta a esa pregunta no siempre es clara de inmediato, pero a lo largo de las Escrituras encontramos que el sufrimiento tiene un propósito claro: refinarnos. Así como el oro es purificado en el fuego, nuestro carácter se purifica a través del dolor, eliminando las impurezas de nuestra vida y acercándonos más a Dios. En 1 Pedro 1:6-7 se nos dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Este versículo muestra una verdad fundamental. Dios usa las pruebas y el sufrimiento para poner a prueba nuestra fe. Y, a través de esa prueba, nuestra fe se vuelve más preciosa que el oro mismo. El dolor es un proceso divino de refinamiento. Cuando enfrentamos el sufrimiento, Dios nos está llevando a través de un proceso que elimina las impurezas de nuestro ser, como la ansiedad, el egoísmo, el temor y todo lo que nos aleja de una relación más pura con Él. Cada prueba y cada dolor que experimentamos son oportunidades para que Dios nos moldee en la imagen de Cristo, transformándonos en seres humanos más humildes, sabios y llenos de su amor. No importa lo difícil que sea la prueba, el sufrimiento tiene la capacidad de refinar nuestra fe y fortalecerla. Dios no nos deja solos en el proceso. Él camina con nosotros en cada momento de dolor, guiándonos hacia la paz y la comprensión que solo Él puede ofrecer. En el sufrimiento, Dios no nos abandona, sino que se acerca a nosotros de manera especial. En Salmo 34:18 vemos que cerca está Jehová de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esto nos recuerda que, cuando estamos atravesando el dolor, Dios está más cerca que nunca, brindándonos su consuelo y fuerza. La purificación a través del dolor es un proceso difícil, pero tiene un propósito eterno. En cada momento de sufrimiento, Dios nos está preparando para un propósito más grande. Tal vez no entendemos por qué estamos pasando por lo que estamos viviendo, pero podemos estar seguros de que Dios está utilizando ese dolor para nuestra transformación espiritual. Cada vez que enfrentamos una dificultad con fe, estamos permitiendo que Dios nos refine y nos haga más fuertes en su espíritu. La Biblia también nos enseña que el sufrimiento no es solo un medio para purificar nuestra fe, sino también un camino hacia la santidad. En Hebreos 12:10-11 se nos dice: porque los que reciben la corrección del Señor, Él los corrige para su bien, para que participen de su santidad,
Es cierto que ninguna corrección al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aquí vemos que el dolor y la corrección divina, aunque son difíciles de soportar, son parte del proceso de santificación, que nos permite vivir de acuerdo con la justicia de Dios. Reflexión. ¿Te has dado cuenta de que tu sufrimiento podría estar siendo utilizado por Dios para purificar tu corazón y acercarte más a Él? ¿Estás dispuesto a aceptar el proceso de refinamiento, confiando en que, a través del dolor, Él está formando en ti un carácter más semejante al de Cristo? El poder oculto de la oración no respondida es que, en medio del sufrimiento, Dios nos está refinando y moldeando para su propósito eterno. Una de las lecciones más profundas que aprendemos a través del sufrimiento es la dependencia total de Dios. Cuando todo parece desmoronarse y no tenemos respuestas, somos llevados a un punto en el que solo podemos depender de Dios. En estos momentos de angustia, descubrimos que nuestras fuerzas no son suficientes, que nuestra comprensión es limitada y que solo Dios puede darnos la paz y la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. Proverbios 3, 5, 6 nos enseña: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esta escritura nos muestra que, en medio del sufrimiento, Dios nos llama a depender completamente de Él. La tendencia natural del ser humano es tratar de resolver los problemas por su cuenta, pero el sufrimiento nos enfrenta a la realidad de que no podemos hacerlo solos. Es en esos momentos de dolor que aprendemos a confiar más profundamente en Dios, reconociendo que Él es el único que tiene el control y que su plan es perfecto. La oración no respondida y el sufrimiento que la acompaña nos empujan a un lugar de humildad, donde finalmente nos damos cuenta de que nuestras fuerzas son limitadas. Es un proceso de rendición, en el que reconocemos que necesitamos a Dios para todo, no solo para las cosas grandes, sino también para los detalles de nuestra vida diaria. Dios nos enseña a depender de Él en cada área de nuestra vida, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Nos invita a entregarle nuestras preocupaciones, a confiar en su sabiduría y a caminar con Él, incluso cuando no comprendemos por completo el camino que Él está trazando para nosotros. La dependencia de Dios no significa que debemos quedarnos pasivos o sin acción. Depender de Dios significa reconocer que nuestras fuerzas provienen de Él y que es su gracia la que nos sostiene en cada paso. A través del sufrimiento, Dios nos muestra que necesitamos su intervención constante y que, sin Él, no podemos nada. La oración, aunque no siempre trae respuestas inmediatas, nos conecta con la fuente de nuestra fortaleza. Nos recuerda que Él está con nosotros, guiándonos y dándonos lo que necesitamos para seguir adelante. El sufrimiento también tiene la capacidad de transformarnos en personas más dependientes de Dios y menos de nuestra autosuficiencia. En 2 Corintios 12:9, Pablo nos comparte una revelación importante. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Este versículo es fundamental para comprender el propósito divino detrás del sufrimiento. Es en nuestra debilidad, cuando nos damos cuenta de que no podemos hacerlo solos, que el poder de Dios se manifiesta más plenamente. La debilidad nos lleva a un lugar de dependencia absoluta. Al reconocer que no tenemos control sobre todo, nos vemos obligados a entrar en una relación más profunda y real con Dios, donde nuestra fe no está basada en lo que podemos lograr por nuestra cuenta, sino en lo que Él puede hacer en y a través de nosotros. El sufrimiento nos enseña a depender de su gracia y a encontrar consuelo en su presencia. Cuando todo lo demás falla,
Dios permanece como nuestra única fuente de fortaleza. Reflexión. ¿Has notado cómo el sufrimiento te ha llevado a depender más de Dios y menos de tus propias fuerzas? ¿Estás dispuesto a rendirte completamente a Él, reconociendo que, en tu debilidad, su poder se perfecciona? El poder oculto de la oración no respondida es que nos lleva a un lugar de dependencia total de Dios, donde su gracia y su poder se manifiestan más profundamente. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos en nuestra vida cristiana es entender por qué un Dios bueno y amoroso permite el sufrimiento. Si Dios realmente nos ama, ¿por qué permitimos tanto dolor y tantas pruebas en nuestras vidas? Es una de las preguntas más difíciles de responder, pero la Escritura nos da claridad sobre el propósito divino detrás del sufrimiento. A lo largo de la Biblia, vemos que el dolor no es algo que Dios simplemente permite. Es una herramienta que Él usa para cumplir su voluntad perfecta en nosotros y a través de nosotros. En Romanos 8:28 se nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo es fundamental para entender que el dolor, aunque difícil de soportar, no es en vano. Dios no desperdicia ningún sufrimiento. Cada prueba, cada lucha, tiene un propósito divino. Lo que puede parecer una tragedia o una pérdida en nuestra vida es, en realidad, una oportunidad para ver la mano de Dios obrando en medio de nuestra aflicción, refinando nuestra fe y preparándonos para lo que Él tiene planeado para nosotros. El sufrimiento, como veremos a lo largo de las Escrituras, tiene una función purificadora. Dios utiliza el dolor para purificarnos, para eliminar todo lo que no le agrada y acercarnos más a Él. A menudo, cuando oramos y no recibimos respuestas inmediatas, es un momento para examinar nuestros corazones y evaluar nuestras verdaderas motivaciones. ¿Estamos buscando a Dios por lo que Él puede darnos? ¿O estamos buscando su voluntad y su propósito en nuestras vidas? En estos momentos de dolor, Dios nos da la oportunidad de profundizar nuestra relación con Él, de enfocar nuestras vidas más en lo eterno que en lo temporal. En el Evangelio de Juan 15:2, Jesús nos enseña acerca de cómo el sufrimiento forma parte del proceso de crecimiento espiritual. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que dé más fruto. Este versículo se refiere a la purificación del creyente. Al igual que la vid necesita ser podada para dar más fruto, nosotros, como creyentes, necesitamos pasar por pruebas y sufrimientos que nos quiten lo que es innecesario, permitiéndonos crecer más cerca de Dios y producir fruto eterno. Dios usa el dolor para conformarnos más a la imagen de su Hijo, Jesucristo. A través del sufrimiento, somos transformados para reflejar mejor su carácter. Jesús mismo experimentó el dolor y la aflicción. En Hebreos 5:8, se nos dice que, aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Jesús no fue inmunizado al sufrimiento. Él, al igual que nosotros, pasó por el dolor para cumplir con el propósito divino de redimirnos. Si Él, el Hijo de Dios, pasó por el sufrimiento, no es lógico que nosotros, como sus seguidores, también tengamos que enfrentar momentos de dolor. El sufrimiento es parte del camino que nos lleva a una relación más profunda y transformadora con Dios. Además, el dolor en nuestras vidas puede servir como testimonio para otros. Cuando enfrentamos el sufrimiento con fe, demostramos al mundo que nuestra esperanza no está en las circunstancias, sino en la fidelidad de Dios. A través del dolor, Dios nos utiliza para mostrar a otros que, a pesar de las dificultades, podemos confiar en Él y que su propósito es más grande que nuestras pruebas temporales. La forma en que respondemos al sufrimiento puede ser una luz para aquellos que no conocen a Dios,
mostrando que Él es fiel, que Él está con nosotros en cada paso, incluso en el valle de la sombra de la muerte. El sufrimiento también tiene un propósito eterno. Dios usa el dolor no solo para transformarnos aquí en la tierra, sino también para prepararnos para una gloria futura que no se puede comparar con los sufrimientos temporales que enfrentamos. En Romanos 8:18, Pablo nos recuerda: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La promesa de que todo sufrimiento tiene un propósito eterno es un recordatorio constante de que nuestras luchas temporales no son el final de la historia. Dios tiene un propósito eterno para todo lo que permitimos pasar. Y ese propósito incluye una recompensa que será mucho mayor que cualquier dolor que enfrentemos. Reflexión. ¿Te has dado cuenta de que Dios no permite el sufrimiento sin un propósito? Aunque no comprendamos completamente por qué pasamos por ciertas pruebas, podemos estar seguros de que Dios las usa para cumplir su voluntad en nosotros, para refinarnos, transformarnos y prepararnos para lo que está por venir. ¿Estás dispuesto a confiar en que, incluso en el dolor, Dios está trabajando para tu bien y para su gloria? El poder oculto del sufrimiento es que, a través de él, Dios cumple su perfecto propósito en tu vida y te prepara para algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. El sufrimiento es una parte integral del proceso de santificación que Dios permite en la vida del creyente. Dios no solo permite el dolor y las pruebas en nuestras vidas, sino que las utiliza como una herramienta poderosa para conformarnos más a la imagen de su Hijo, Jesucristo. La santidad no es algo que podamos alcanzar por nuestras propias fuerzas, sino que es el trabajo continuo de Dios en nosotros, refinándonos y purificándonos para cumplir con su propósito divino. El sufrimiento se convierte en un medio a través del cual Dios nos purifica, nos santifica y nos prepara para lo que Él tiene reservado para nosotros. En Hebreos 12, 10-11, la Escritura nos dice: porque los que reciben la corrección del Señor, Él los corrige para su bien, para que participen de su santidad. Es cierto que ninguna corrección al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Este pasaje muestra que el sufrimiento, aunque doloroso, es necesario para que podamos participar de la santidad de Dios. La corrección que recibimos de Él a través de las pruebas no es para castigarnos, sino para prepararnos para ser más como Cristo. Es importante recordar que la santidad de Dios no es solo una cuestión de obedecer reglas, sino una cuestión de ser transformados en el carácter de Cristo. El proceso de santificación no es instantáneo. Es un proceso que requiere tiempo, esfuerzo y, a menudo, dolor. Dios usa el sufrimiento para despojarnos de las actitudes, comportamientos y pensamientos que nos alejan de Él. A través de las dificultades, Dios nos está formando y transformando, eliminando lo que no le agrada y perfeccionando lo que es conforme a su voluntad. El sufrimiento, entonces, no es solo una forma de enfrentar las dificultades de la vida, sino una oportunidad divina para acercarnos más a Dios y ser purificados de todo lo que nos separa de Él. Cada vez que atravesamos el dolor con fe, estamos permitiendo que Dios trabaje en nosotros de una manera más profunda. El sufrimiento, aunque difícil de entender, se convierte en una oportunidad para ser conformados a la imagen de Cristo, para vivir una vida más santa y para ser más reflejo del amor y la gracia de Dios. Es en el dolor donde aprendemos a dejar de depender de nuestra autosuficiencia y a confiar plenamente en Dios. En 2 Corintios 12:9, Pablo nos comparte una profunda revelación que nos ayuda a entender el propósito del sufrimiento en nuestras vidas. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es en nuestra
debilidad, cuando estamos expuestos al sufrimiento, que el poder de Cristo se perfecciona. La santidad no es algo que podamos lograr por nuestra propia fuerza. Es algo que solo podemos alcanzar cuando dependemos completamente de la gracia y el poder de Dios. A través de la experiencia del sufrimiento, Dios nos enseña a renunciar a nuestra independencia y a depender completamente de Él. El sufrimiento nos lleva a un lugar de humildad, donde nos damos cuenta de que no podemos hacer nada sin Él. Este es el propósito divino detrás de nuestras pruebas. Enseñarnos a vivir en dependencia total de la gracia de Dios, reconociendo que la santidad no se alcanza por lo que hacemos, sino por lo que Él hace en nosotros. La santidad también tiene que ver con nuestra capacidad para perdonar y amar a los demás. A menudo, el sufrimiento que experimentamos es causado por otras personas. La traición, el abandono, el dolor provocado por aquellos que nos rodean, pero en el proceso de santificación, Dios nos llama a perdonar, tal como Él nos perdona. La capacidad de perdonar a los demás, incluso cuando nos han herido profundamente, es una marca de la verdadera santidad. El sufrimiento nos enseña a amar más profundamente y a perdonar como Cristo lo hizo por nosotros. Reflexión. ¿Te has dado cuenta de cómo el sufrimiento puede ser una herramienta divina para acercarte más a la santidad de Dios? ¿Estás dispuesto a permitir que Dios te use a través de tus pruebas y sufrimientos para conformarte más a la imagen de Cristo? El poder oculto de la oración no respondida es que, a través del sufrimiento, Dios nos está perfeccionando, purificando y santificando, preparándonos para su gloria eterna. Una de las verdades más profundas en la vida cristiana es que aunque el sufrimiento es doloroso y desafiante, Dios tiene el poder de redimirlo. El dolor no es algo que simplemente se pase por alto en el plan divino, sino que es transformado por Él para cumplir un propósito redentor en nuestra vida. Dios no permite que suframos en vano, sino que usa esas experiencias para redimir no solo nuestras vidas, sino también las vidas de los demás, para traer sanación, restauración y nueva vida. En Isaías 61:3 se nos promete que Dios les dé a los que están de luto en Sión una diadema en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de lamento, manto de alabanza en lugar de espíritu angustiado. Este versículo nos muestra que el sufrimiento no es el fin, sino que Dios lo transforma en algo hermoso y significativo. Cuando pasamos por momentos de dolor, Dios tiene el poder de tomar esas cenizas y convertirlas en una diadema, tomando las piezas rotas de nuestras vidas y haciendo algo completamente nuevo y hermoso con ellas. El sufrimiento se convierte en una plataforma para el propósito redentor de Dios. Si lo miramos desde una perspectiva divina, podemos ver que no hay dolor, prueba o fracaso que esté fuera del alcance de la redención de Dios. Nada se pierde en el reino de Dios. Dios no solo quiere sanarnos a nosotros, sino que, a través de nuestras pruebas y sufrimientos, nos utiliza como canales de sanación para los demás. El dolor, en manos de Dios, puede convertirse en una poderosa herramienta para hacer luz y esperanza para aquellos que están sufriendo. El sufrimiento puede tener un impacto mucho mayor que solo el cambio que trae en nuestra vida personal. Dios usa nuestras historias de dolor redimido para ayudar a otros a ver su poder, su gracia y su amor transformador. A menudo, cuando vemos a alguien que ha pasado por una prueba o dificultad similar a la nuestra y ha sido sanado por Dios, encontramos esperanza. Dios permite que nuestras historias de sufrimiento sean parte del testimonio de su redención, mostrando al mundo que, aunque pasemos por el fuego, no quedamos consumidos por él, sino refinados y transformados. La historia de José en el Antiguo Testamento es un gran ejemplo de cómo el sufrimiento, aunque inmenso y doloroso, puede ser utilizado por Dios para cumplir su propósito redentor. José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente.
Pero en todo eso, Dios estaba trabajando para redimir no solo la vida de José, sino también la vida de su familia y la nación de Israel. Al final, José pudo decir en Génesis 50:20, «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Este es un claro ejemplo de que, aunque el sufrimiento tiene un propósito que no siempre entendemos, Dios tiene la capacidad de redimir el dolor y usarlo para un propósito mayor, mucho más allá de nuestra comprensión. El sufrimiento de José, aunque en su momento parecía completamente injusto, fue utilizado por Dios para salvar a muchos, incluyendo a su propia familia. Lo que parecía ser el fin para José fue solo el comienzo de un plan divino de redención que no solo afectó su vida, sino que tuvo un impacto trascendental en el pueblo de Dios. A veces, nuestro dolor y sufrimiento personal están conectados con un propósito más grande que ni siquiera imaginamos. El dolor que enfrentamos puede ser la semilla que Dios usa para un gran fruto, que producirá bendición no solo para nosotros, sino también para otros que nos rodean. El dolor también tiene un propósito redentor en nuestro proceso de santificación. A través del sufrimiento, Dios nos lleva a un lugar donde podemos experimentar una transformación más profunda, que nos lleva a vivir de acuerdo con su propósito eterno. El sufrimiento nos moldea, nos purifica y nos enseña a depender completamente de Él. A través de este proceso, el dolor se convierte en el catalizador de un carácter más cristiano, más parecido al de Cristo, y nos prepara para cumplir con los planes y propósitos que Dios tiene para nosotros. La cruz de Cristo es el mayor ejemplo de dolor redimido. Jesús experimentó el sufrimiento más grande de todos, pero ese sufrimiento no fue en vano. Fue a través de su dolor y sacrificio que toda la humanidad fue redimida. En Romanos 5:8 leemos: «Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». El dolor de Cristo no solo fue necesario para su redención personal, sino que fue el medio por el cual toda la humanidad pudo ser salvada. Dios redime el dolor más grande para llevar a cabo su plan perfecto de salvación. Reflexión. ¿Te has dado cuenta de que, aunque tu dolor pueda parecer inmenso, Dios tiene el poder de redimirlo y usarlo para un propósito mayor? ¿Estás dispuesto a confiar en que, a través de tu sufrimiento, Él está transformando tu vida para cumplir un propósito divino mucho más grande que tú? El poder oculto de la oración no respondida está en que Dios, a través de tu dolor, está redimiendo tu vida y usándola para impactar a otros, mostrándoles su gracia, su poder y su amor transformador. El sufrimiento, a menudo visto como algo solo negativo o como una interrupción de nuestras vidas, en realidad puede ser un medio divino para que Dios nos llame a su propósito eterno. El dolor nos puede sacar de nuestra zona de confort y hacernos enfrentar la vida de manera más profunda, más real y más consciente de la presencia de Dios. El sufrimiento tiene la capacidad de hacernos despertar a lo que realmente importa, haciendo que nuestras prioridades cambien y nos conectemos con el propósito divino que Dios tiene para nosotros. En 2 Corintios 4:17, Pablo nos dice: «Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria». Esta escritura revela una verdad fundamental. El sufrimiento que enfrentamos no es solo algo pasajero, sino que tiene un propósito eterno y glorioso. Aunque no podamos ver todo lo que está sucediendo en el momento, Dios está usando el dolor para prepararnos para algo mucho mayor que las dificultades actuales. El dolor, cuando es visto desde la perspectiva de la eternidad, se convierte en una herramienta que Dios usa para hacernos más como Cristo y para llevarnos a cumplir su plan perfecto en nuestras vidas. Es fácil centrarnos solo en el dolor del momento y olvidar que cada sufrimiento que enfrentamos está conectado con un propósito eterno
que tiene el poder de transformarnos. El sufrimiento no solo nos lleva a una mayor dependencia de Dios, sino que también nos llama a mirar más allá de nuestras circunstancias inmediatas y a vivir con una esperanza más allá de lo que vemos. Dios usa el sufrimiento para abrirnos los ojos a su voluntad perfecta y para acercarnos a su propósito eterno. Este proceso de transformación no es solo una forma de acercarnos más a Dios, sino también una forma de prepararnos para la gloria futura que Él tiene para nosotros. La Escritura nos enseña que, a través del sufrimiento, Dios nos está capacitando para recibir una bendición que trasciende este mundo. En Romanos 8:18, Pablo nos recuerda: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El sufrimiento, entonces, es un medio por el cual Dios nos prepara para experimentar la gloria eterna. Además, el sufrimiento puede ayudarnos a vivir con una perspectiva eterna, recordándonos que este mundo y nuestras luchas son temporales. Pero lo que Dios tiene preparado para nosotros es eterno. La esperanza cristiana no está anclada en lo que vemos, sino en lo que no vemos. La promesa de un futuro eterno con Dios, donde ya no habrá más dolor, tristeza ni sufrimiento. Cada momento de dolor que enfrentamos nos acerca más a esa promesa. El sufrimiento también nos enseña a vivir con una esperanza activa. Una esperanza que no solo está basada en lo que esperamos de Dios, sino en la confianza de que Él está obrando en nosotros en cada momento, incluso en medio de las dificultades. La esperanza cristiana no es solo un consuelo para el futuro, sino una fuerza que nos permite vivir con propósito en el presente. Dios usa el dolor para hacernos más conscientes de su presencia, para enseñarnos a vivir con fe y esperanza, y para prepararnos para el futuro glorioso que Él ha prometido. Es importante recordar que el sufrimiento no es el fin del camino, sino una parte integral del viaje. El dolor que experimentamos ahora, aunque difícil y desafiante, es un paso necesario para llevarnos a la plenitud de lo que Dios tiene preparado para nosotros. En el proceso de sufrimiento, Dios no está siendo indiferente o ausente. Él está obrando activamente para llevarnos hacia su propósito eterno, un propósito lleno de gloria, bendición y paz. Reflexión. ¿Te has dado cuenta de que tu sufrimiento puede ser una forma de Dios llamándote a su propósito eterno? ¿Estás dispuesto a vivir con la esperanza de que, incluso en el dolor, Dios está obrando en ti para prepararte para una gloria eterna que no se puede comparar con las pruebas temporales que enfrentas? El poder oculto de la oración no respondida está en que, a través del sufrimiento, Dios nos está llamando a un propósito eterno que transformará nuestra vida y nos acercará más a Él. El dolor es una experiencia profundamente humana. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos pasado por momentos de sufrimiento que parecen interminables. Sin embargo, en la vida cristiana, podemos encontrar un propósito divino detrás de cada herida. Dios no solo permite el sufrimiento en nuestras vidas, sino que usa ese dolor como un medio para restaurarnos y sanarnos. El sufrimiento no es un obstáculo para nuestra vida cristiana, sino una herramienta que Dios utiliza para traernos a un lugar de sanidad emocional, espiritual y física. Cuando pasamos por tiempos de dolor, nuestra tendencia natural es buscar una salida rápida, una solución inmediata. Pero, a menudo, lo que Dios está haciendo en esos momentos de sufrimiento es profundizando nuestra dependencia de Él y trabajando en nuestra sanidad interna. La sanidad que Dios ofrece no siempre ocurre de manera instantánea, sino que es un proceso a través del cual somos restaurados. En Isaías 53:5, se nos recuerda que Jesús, el siervo sufriente, fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este versículo es uno de los más poderosos en la Biblia
ya que nos muestra que, a través del sufrimiento de Jesús, nosotros somos sanados. Dios permitió que Jesús experimentara el sufrimiento más grande para que nosotros, a través de su sacrificio, pudiéramos experimentar la sanidad y la restauración. La sanidad de Dios es profunda, porque no solo sana nuestro cuerpo, sino que también sana nuestro corazón y nuestra alma. Jesús tomó sobre sí todas nuestras heridas, tanto físicas como emocionales, para que podamos ser completamente restaurados. El sufrimiento, entonces, se convierte en un medio a través del cual Dios nos lleva hacia la sanidad completa. Muchas veces, cuando nos enfrentamos a dolor emocional o espiritual, Dios no solo está sanando las consecuencias de ese sufrimiento, sino que también está trabajando para liberarnos de las raíces más profundas de ese dolor. El sufrimiento puede revelarnos áreas de nuestra vida que necesitan ser sanadas, como el resentimiento, el temor, la amargura o el enojo. A través del proceso de sanidad, Dios nos lleva a confrontar esas áreas y nos ofrece la oportunidad de ser liberados. La sanidad que Dios nos ofrece no solo tiene que ver con sanar las heridas del pasado, sino con restaurar nuestra capacidad para vivir plenamente en su amor. Dios no solo quiere que seamos libres del dolor, sino que nos quiere restaurar completamente para que podamos vivir la vida abundante que Él ha prometido. El sufrimiento es el proceso por el cual Dios purifica nuestras vidas, eliminando todo lo que no refleja su amor y su gloria, para que podamos vivir en plenitud de su propósito. Es importante reconocer que, aunque el sufrimiento es doloroso, Dios no lo permite sin un propósito de restauración. Cada momento de sufrimiento que enfrentamos tiene la capacidad de transformarnos y acercarnos más a su imagen. A medida que enfrentamos el dolor con fe, permitimos que Dios haga su obra en nosotros, permitiendo que Él cure las heridas profundas y nos restaurando a la imagen de Cristo. La restauración de Dios no solo es física, sino que es completa y total, abarcando el cuerpo, el alma y el espíritu. En 2 Corintios 1, 3, 4 se nos dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Este versículo nos muestra que la sanidad y consuelo que recibimos de Dios no solo son para nosotros, sino para ser compartidos con otros. Nuestro sufrimiento, cuando es sanado por Dios, se convierte en una plataforma para consolar a otros y ser parte de su proceso de restauración. A través del sufrimiento, Dios nos capacita para ser canales de su consuelo y sanidad en el mundo. Cuando hemos experimentado el toque sanador de Dios en nuestras propias vidas, estamos mejor equipados para compadecer a los demás y compartir con ellos la esperanza de que, al igual que Dios nos sanó, Él también puede sanarles. El sufrimiento y la restauración van de la mano, y a medida que Dios nos restaura, también nos usa como instrumentos de restauración para otros. Reflexión. ¿Te has dado cuenta de que, en medio de tu sufrimiento, Dios está trabajando en tu sanidad? ¿Estás dispuesto a permitir que Él te transforme completamente a través de tu dolor? El poder oculto de la oración no respondida está en que, en el sufrimiento, Dios nos está llevando a un proceso de sanidad y restauración que no solo impacta nuestras vidas, sino también la vida de aquellos que nos rodean. Uno de los aspectos más impactantes del sufrimiento es que, aunque inicialmente parece ser una experiencia solo de pérdida, Dios tiene la capacidad de traer nueva vida a través de nuestro dolor. En nuestra vida cristiana, entendemos que el sufrimiento no es el final de la historia, sino el comienzo de una resurrección espiritual, que es un reflejo directo de lo que ocurrió en la cruz y en la resurrección de Cristo. Dios usa el sufrimiento para llevarnos de la muerte a la vida, no solo en un sentido físico, sino también en un sentido espiritual y emocional. En Juan 12:24,
Jesús nos dice, de cierto os digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Esta poderosa metáfora de la semilla que debe morir para dar fruto nos recuerda que en el reino de Dios, la muerte precede a la vida. El sufrimiento y el dolor, aunque difíciles de entender, son el medio por el cual Dios nos lleva a una resurrección espiritual, trayendo un fruto mucho más grande de lo que jamás imaginamos. La resurrección de la esperanza en medio del dolor no significa que estemos exentos del sufrimiento. Al contrario, a través de nuestras luchas y dificultades, somos llevados a un proceso de transformación en el que Dios usa el sufrimiento para quitarnos lo viejo y traernos algo nuevo, algo más puro y lleno de su gloria. Como el grano de trigo que debe morir para dar fruto, nuestra antigua vida, marcada por el dolor, el pecado y la debilidad, debe ser transformada para dar lugar a una nueva vida en Cristo. En Romanos 6:5, Pablo nos recuerda que, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. La muerte y resurrección de Jesús no son solo un evento histórico, sino que son una realidad espiritual para cada creyente. A través del sufrimiento, de la muerte de nuestro yo y de nuestras viejas formas de vivir, experimentamos la resurrección de una vida nueva en Cristo. Una vida que está llena de esperanza, paz y gozo. Es esencial entender que el sufrimiento no es solo algo que debemos soportar, sino que es un medio por el cual Dios nos lleva a una nueva vida. Cuando Jesús resucitó, no solo mostró su poder sobre la muerte física, sino que también mostró su poder para transformar el sufrimiento en vida. Cada momento de dolor que enfrentamos en nuestra vida cristiana tiene el potencial de ser un medio por el cual Dios nos da nueva vida. Una vida que refleja su poder y su gloria. Dios no solo trae resurrección a través del sufrimiento, sino que también nos llama a compadecer a los demás. Como Cristo murió y resucitó para nosotros, nosotros también debemos morir a nuestro egoísmo y resucitar para vivir para los demás. A través de nuestro sufrimiento, podemos aprender a compadecer a aquellos que también sufren, ofreciendo la misma gracia, consuelo y esperanza que nosotros hemos recibido de Dios. En otras palabras, Dios usa nuestro dolor no solo para transformarnos a nosotros, sino también para que seamos canales de su resurrección a los demás. La resurrección de la esperanza no es solo una transformación interna, sino también una invitación a vivir con una visión eterna. Cuando enfrentamos el sufrimiento, es fácil quedar atrapado en las circunstancias inmediatas, pero debemos recordar que nuestras aflicciones son temporales, mientras que nuestra esperanza en Cristo es eterna. Como Pablo nos recuerda en 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que parece ser una prueba temporal en nuestra vida es en realidad el camino que Dios está usando para llevarnos a una gloria eterna, mucho más allá de lo que podemos ver en el presente. En la vida cristiana, entendemos que las pruebas y el dolor no son el final de la historia. Al igual que la resurrección de Cristo transformó la muerte en vida, Dios usa nuestro dolor para transformar nuestras vidas y las vidas de los demás. Cada sufrimiento es una semilla que puede dar fruto eterno. Una semilla que puede traer no solo restauración personal, sino también una transformación que afecta a las personas a nuestro alrededor. En este proceso de resurrección, Dios no solo quiere darnos una nueva vida espiritual, sino que quiere darnos nueva esperanza, nueva paz y una nueva forma de ver el mundo y nuestras circunstancias. A través del sufrimiento, estamos siendo transformados de gloria en gloria, hasta que lleguemos a la perfección en Cristo, que es la verdadera resurrección final. Reflexión. ¿Te has dado cuenta de que el sufrimiento tiene el poder de llevarte a una resurrección espiritual
trayendo nueva vida, esperanza y gloria a través de lo que enfrentas? ¿Estás dispuesto a abrazar tu sufrimiento como un medio por el cual Dios puede traer una transformación profunda en tu vida y en la vida de aquellos que te rodean? El poder oculto de la oración no respondida está en que Dios usa el sufrimiento para resucitar nuestra esperanza, para darnos una nueva vida y para reflejar su gloria en cada paso de nuestro caminar con Él. Uno de los aspectos más profundos de la vida cristiana es cómo, a través del sufrimiento, Dios nos invita a experimentar su fidelidad de una manera más profunda. Cuando nos enfrentamos a momentos de dolor, angustia o incertidumbre, nos sentimos desbordados y es fácil dudar de que Dios esté con nosotros. Sin embargo, el sufrimiento tiene el poder de fortalecer nuestra confianza en Dios, porque es precisamente en los momentos de prueba cuando su fidelidad se revela con mayor claridad. En Deuteronomio 7:9 encontramos una promesa poderosa que nos recuerda que conocerás que Jehová tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Esta promesa nos asegura que Dios es fiel en todo momento, incluso cuando no entendemos lo que estamos viviendo. Su fidelidad no depende de nuestras circunstancias, sino de su carácter inmutable. Aunque el sufrimiento puede hacernos sentir que estamos solos, la verdad es que Él está más cerca que nunca, obrando en nuestra vida y reforzando nuestra confianza en Él a través de cada prueba. El sufrimiento, entonces, no solo es una oportunidad para experimentar el consuelo de Dios, sino también para ver cómo Él cumple sus promesas en nuestras vidas. Dios nunca nos abandona en medio del dolor. Aunque las pruebas sean intensas, Él sigue siendo fiel y está trabajando en nosotros para hacernos más fuertes. El dolor puede hacernos cuestionar si Dios realmente está con nosotros, pero la fidelidad de Dios se demuestra más en esos momentos de angustia, cuando Él sigue proveyendo, consolando y guiando nuestros pasos. El sufrimiento nos permite conocer a Dios en una dimensión más profunda, experimentando su fidelidad de una manera que no podríamos haber comprendido sin pasar por esas dificultades. En 1 Corintios 10:13, Pablo nos recuerda que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Este versículo no solo nos habla de las pruebas y tentaciones, sino de la fidelidad de Dios para brindarnos una salida, dándonos lo que necesitamos para resistir. Dios no solo permite el sufrimiento, sino que también provee la fuerza y los recursos para enfrentarlo. Cada vez que enfrentamos una dificultad con fe, estamos aprendiendo a confiar más plenamente en la fidelidad de Dios. Él nunca permite que experimentemos un sufrimiento sin proporcionarnos la gracia para resistirlo. La fidelidad de Dios en medio del sufrimiento nos enseña que Él siempre estará con nosotros, guiándonos y fortaleciendo nuestro corazón. El sufrimiento también nos enseña a confiar en el tiempo perfecto de Dios. Muchas veces, nuestras oraciones son respondidas de manera que no entendemos, y el dolor parece no tener fin. Pero en esos momentos de espera y sufrimiento, aprendemos a confiar en que Dios está en control y que su plan es perfecto, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. La fidelidad de Dios no está limitada a nuestras expectativas humanas y nos invita a confiar en Él sin importar lo que nos rodea. El sufrimiento se convierte en un medio por el cual podemos profundizar nuestra fe en su soberanía y aprender a descansar en la certeza de que Él está trabajando todo para nuestro bien y su gloria. Es importante recordar que la fidelidad de Dios nunca está en duda, incluso cuando enfrentamos momentos difíciles. Él siempre cumple sus promesas, y a lo largo de la Biblia vemos cómo Él se mostró fiel una y otra vez a su pueblo. Si Dios fue fiel a los patriarcas, a los profetas y a los apóstoles,
Él también lo será contigo y conmigo en cada paso de nuestro caminar. La fidelidad de Dios se muestra en su constancia, en su amor inmutable y en su dedicación hacia nosotros. Aún en los momentos más oscuros de nuestra vida, la oración no respondida, el sufrimiento no comprendido y las pruebas inesperadas nos invitan a reforzar nuestra confianza en la fidelidad de Dios, recordando que Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Aunque no entendemos por qué estamos pasando por lo que estamos pasando, podemos estar seguros de que su fidelidad es inquebrantable y su amor por nosotros nunca falla. Reflexión. ¿Te has dado cuenta de cómo, a través de tu sufrimiento, puedes experimentar la fidelidad de Dios de una manera más profunda? ¿Estás dispuesto a confiar en Él en medio del dolor, sabiendo que Él es fiel y siempre proveerá lo necesario para superar cualquier dificultad? El poder oculto de la oración no respondida está en que, a través del sufrimiento, aprendemos a confiar más plenamente en la fidelidad de Dios, quien siempre está trabajando en nosotros y a nuestro favor, aunque no veamos el resultado inmediato. El sufrimiento tiene una capacidad única para acercarnos a la realidad de nuestra vulnerabilidad. A lo largo de nuestras vidas, nos acostumbramos a confiar en nuestra propia fuerza, en nuestras capacidades y en nuestra sabiduría. Sin embargo, el dolor y las dificultades de la vida nos recuerdan que, a pesar de todos nuestros esfuerzos, no somos autosuficientes. En el sufrimiento, nos vemos obligados a reconocer nuestras limitaciones, lo que nos lleva a una mayor humildad y dependencia de Dios. En 2 Corintios 12, 7, 9, Pablo relata cómo Dios le respondió a su sufrimiento. Y para que no me exaltase sobremanera, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetease, para que no me enorgulleciese. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Este pasaje es fundamental para comprender que el sufrimiento puede ser una herramienta divina para enseñarnos humildad. Cuando enfrentamos el dolor, nos damos cuenta de que nuestras fuerzas no son suficientes, y eso nos lleva a depender completamente de Dios. La tentación natural cuando sufrimos es tratar de controlar la situación o buscar soluciones inmediatas. Sin embargo, Dios, en su sabiduría infinita, nos permite pasar por el sufrimiento para que aprendamos a reconocer nuestras limitaciones humanas. Es en esos momentos de debilidad cuando la gracia de Dios se hace más real. Nuestro sufrimiento nos lleva a un lugar de humildad, donde nos damos cuenta de que no podemos hacer nada sin Él. Esta experiencia de reconocer nuestra debilidad abre la puerta a la obra transformadora de Dios en nuestras vidas, permitiéndonos experimentar su poder de una manera profunda y tangible. El sufrimiento también nos recuerda que nuestra fuerza proviene de Dios y no de nosotros mismos. Como seres humanos, estamos inclinados a buscar seguridad en nuestras capacidades, en nuestra inteligencia, en nuestras habilidades o en nuestros recursos. Sin embargo, el dolor nos revela nuestra dependencia absoluta de Dios. En esos momentos de sufrimiento, aprendemos a abandonar nuestra autosuficiencia y a depender completamente de Él, sabiendo que Él es la fuente de nuestra fortaleza. La humildad que Dios fomenta a través del sufrimiento no solo es una actitud interna, sino también una práctica diaria. La humildad nos enseña a ponernos al servicio de los demás, a reconocer que no somos más que nadie y a vivir con la conciencia de que, sin Dios, nada podemos hacer. Cuando aprendemos a vivir con humildad, permitimos que Dios se encargue de nuestras luchas, confiando en que Él nos da la gracia suficiente para superar cualquier adversidad. El sufrimiento nos lleva a vivir una vida de dependencia continua en su gracia, sabiendo que Él nos capacita para hacer lo que, en nuestra propia fuerza, no podríamos lograr. En Filipenses 3,
8:9, Pablo nos dice que, después de todo lo que había logrado en su vida, consideraba todo como basura en comparación con el conocimiento de Cristo. La humildad que Pablo muestra es un ejemplo claro de cómo el sufrimiento y la dependencia de Dios que surge a través de él nos ayuda a poner todo en perspectiva. El sufrimiento nos lleva a la conclusión de que nuestra verdadera fuerza, identidad y propósito solo se encuentran en Cristo. La humildad no solo implica reconocer nuestras debilidades, sino también tener la capacidad de rendirnos a la voluntad de Dios, aun cuando no comprendemos por completo lo que está ocurriendo. El sufrimiento nos enseña que no debemos luchar contra la voluntad de Dios, sino que debemos aprender a aceptar su plan para nuestra vida, incluso cuando es difícil y doloroso. Al rendirnos completamente a su voluntad, permitimos que Él nos transforme y nos use de la manera que más le glorifica. El proceso de aprender humildad a través del sufrimiento también está relacionado con nuestra capacidad de perdonar a los demás. Cuando somos conscientes de nuestras propias limitaciones y fragilidades, es mucho más fácil mostrar gracia y perdón a aquellos que nos han herido. La humildad nos enseña a ver a los demás no como enemigos, sino como personas que también están luchando con sus propias debilidades y que necesitan la gracia de Dios tanto como nosotros. Reflexión. ¿Te has dado cuenta de que el sufrimiento está abriendo un espacio en tu vida para que aprendas a depender más de Dios y a reconocer tus limitaciones? ¿Estás dispuesto a aceptar el sufrimiento como una oportunidad para aprender humildad, para reconocer tu necesidad absoluta de la gracia de Dios y para vivir de manera más dependiente de Él? El poder oculto de la oración no respondida está en que el sufrimiento nos lleva a un lugar de humildad, donde podemos experimentar la verdadera fuerza que solo proviene de Dios. Una de las lecciones más profundas que aprendemos a través del sufrimiento es cómo nos capacita para consolar y ayudar a otros. Aunque el dolor es algo profundamente personal, Dios lo usa de una manera poderosa para que podamos ser una fuente de consuelo para aquellos que atraviesan dificultades similares. El sufrimiento no solo es un medio por el cual somos transformados, sino también una herramienta que Dios utiliza para extender su amor y gracia a los demás. En lugar de ver el sufrimiento como algo que nos separa de los demás, podemos comenzar a verlo como una puerta abierta para llegar al corazón de aquellos que están pasando por lo mismo. En 2 Corintios 1:3-4, Pablo nos dice: Bendito sea Él, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Este versículo nos recuerda que Dios nos consuela en nuestro dolor para que podamos, a su vez, consolar a otros. El consuelo que recibimos de Dios no es solo para nuestro beneficio, sino que se convierte en una herramienta divina para bendecir a aquellos que también están sufriendo. El sufrimiento, entonces, tiene un propósito redentor, no solo en nuestras vidas, sino también en la vida de aquellos a quienes podemos ministrar. El dolor nos conecta con los demás de una manera única. A veces, cuando las personas están pasando por momentos difíciles, pueden sentirse solas o incomprendidas. Nuestro sufrimiento, cuando es sanado por Dios, se convierte en una forma de identificarnos con el dolor de otros, mostrándoles que no están solos en sus luchas. El sufrimiento nos permite hablar con autoridad y empatía sobre el dolor de otros, porque sabemos lo que es estar en el lugar de angustia y desesperación, y sabemos también que, al igual que nosotros, pueden experimentar la consuelo y la restauración de Dios. La gracia que recibimos se convierte en un canal para que otros también reciban la misma gracia. A través del sufrimiento, Dios nos enseña a ser compasivos y a reflejar su amor en una forma más profunda. La empatía no es solo sentir lástima por los demás, sino entender su dolor y ofrecerles el consuelo que hemos recibido.
Cuando pasamos por el sufrimiento, aprendemos a ver el mundo desde una perspectiva más compasiva, reconociendo que todos están luchando de alguna manera. Esto nos da la capacidad de ofrecer palabras de aliento, de esperanza y de consuelo a aquellos que se sienten perdidos o quebrantados. Dios no solo quiere sanarnos a nosotros, sino usar nuestras experiencias de sufrimiento para sanar a otros. La empatía es una cualidad cristiana fundamental. Jesús mismo, a lo largo de su ministerio terrenal, mostró una profunda empatía por los sufrimientos humanos. Él no solo sanaba a los enfermos, sino que también lloraba con los que lloraban. Sentía el dolor de los demás y respondía con compasión y acción. En Juan 11:35, el versículo más corto de la Biblia, leemos: Jesús lloró. En ese momento, Jesús mostró su compasión por el dolor de aquellos que le rodeaban, y al hacerlo, nos dio un ejemplo claro de cómo debemos ser empáticos con el sufrimiento de los demás. El sufrimiento también tiene el poder de abrir puertas para compartir el Evangelio. Las personas a menudo se sienten más abiertas a escuchar sobre el consuelo de Dios cuando ven a otros que han experimentado el sufrimiento y lo han superado con la ayuda de Dios. Nuestro testimonio de sanidad, restauración y consuelo puede ser un medio poderoso para compartir el amor de Cristo con aquellos que aún no conocen su paz. Dios usa nuestras luchas para que podamos ser testigos vivos de su gracia y poder, mostrando al mundo que, aunque el sufrimiento es parte de la vida, no es el final de la historia. La resurrección y la restauración de Cristo son la esperanza para todo aquel que está sufriendo. Es crucial entender que el sufrimiento no solo se trata de nosotros mismos. Dios usa nuestras pruebas para transformarnos en instrumentos de su amor y consuelo para el mundo. En Filipenses 2:1-4, Pablo nos anima a vivir una vida de humildad y compasión hacia los demás, poniendo sus intereses antes de los propios. El sufrimiento nos enseña a hacerlo de manera más efectiva, porque nos ayuda a entender y sentir el dolor de los demás de una manera más profunda. Reflexión. ¿Te has dado cuenta de que tu sufrimiento puede ser una forma de conectar con los demás y ser un canal de consuelo para ellos? ¿Estás dispuesto a permitir que Dios use tus experiencias dolorosas para ministrar y consolar a aquellos que están sufriendo a tu alrededor? El poder oculto de la oración no respondida está en que, a través del sufrimiento, Dios no solo nos restaura, sino que nos prepara para ser instrumentos de consuelo y esperanza para otros. El sufrimiento, por muy doloroso y desgarrador que sea, tiene un impacto transformador que se manifiesta profundamente en nuestro interior. En el camino de la vida cristiana, cada lágrima derramada, cada herida sufrida y cada noche en vela se convierten en una forja divina, donde Dios moldea y transforma nuestro carácter. Este proceso de transformación interior es una de las verdades más poderosas y, a la vez, más enigmáticas de la fe. El dolor no destruye, sino que refina y renueva. Desde tiempos inmemoriales, las Escrituras han revelado que el sufrimiento forma parte del plan de Dios para transformar a sus hijos. En Romanos 5:3-4, se nos dice que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Este pasaje es una ventana al proceso transformador que experimentamos a través del sufrimiento. Cada momento de dolor, cada desafío que parece insuperable, es una oportunidad para que Dios trabaje en nosotros, eliminando las impurezas del ego, de la vanidad y de la autosuficiencia, para dejarnos a la imagen de Cristo, que es la imagen perfecta de amor, humildad y sacrificio. El sufrimiento actúa como un cincel divino que talla nuestro interior, permitiéndonos desprendernos de aquellas actitudes y comportamientos que nos alejan de la plenitud de la vida en Dios. A través del dolor, somos llamados a mirar hacia adentro y reconocer nuestras debilidades, permitiéndonos experimentar una profunda humildad y dependencia total de nuestro Creador. Este reconocimiento de nuestras limitaciones no es motivo de vergüenza,
sino un paso esencial hacia la verdadera transformación. Es en esa debilidad cuando se perfecciona el poder de Cristo en nosotros, tal como se expresa en 2 Corintios 12:9, donde Pablo declara: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Durante los momentos de sufrimiento, a menudo nos encontramos sumidos en la desesperación, creyendo que el dolor es un signo de fracaso o de abandono. Sin embargo, Dios utiliza esos momentos para romper las cadenas que nos impiden avanzar. El sufrimiento nos despoja de la ilusión de control y nos abre a la realidad de que la verdadera fuerza proviene de la fe en Dios. Cada experiencia dolorosa se convierte en una lección que nos enseña a renunciar al orgullo y a la autosuficiencia, permitiendo que la gracia divina penetre en lo más profundo de nuestro ser. Así, el dolor se transforma en un medio para que nuestra identidad sea redefinida y podamos ver en nosotros mismos la obra redentora de Dios, que nos hace más compasivos, resilientes y capaces de amar de manera incondicional. A medida que enfrentamos el sufrimiento, Dios nos invita a una introspección sincera, nos lleva a cuestionar nuestras prioridades y a reordenar nuestros valores. Lo que antes parecía importante pierde su peso ante la magnitud del amor y la misericordia de Dios. Este proceso de reordenamiento interno no ocurre de la noche a la mañana, sino que es un camino largo y a menudo doloroso, donde cada herida se convierte en una lección y cada lágrima en un testimonio del poder transformador de Dios. En este viaje de transformación, el dolor se erige como un maestro que nos guía hacia una mayor madurez espiritual y nos prepara para abrazar el propósito eterno que Dios tiene para cada uno de nosotros. La transformación interior, a través del sufrimiento, también nos capacita para ver el mundo de una manera renovada. Al haber pasado por pruebas y haber emergido más fuertes y sabios, somos capaces de extender esa misma comprensión y compasión a quienes nos rodean. El dolor que una vez nos afligió se convierte en la fuente de empatía y amor hacia el prójimo. Nos da la capacidad de consolar a otros que están pasando por momentos difíciles, porque hemos experimentado en carne propia la fragilidad humana y el inmenso consuelo que solo Dios puede ofrecer. Esta capacidad para identificarnos con el dolor ajeno nos transforma en mensajeros de esperanza, capaces de proclamar que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de Dios brilla intensamente y nos guía hacia un nuevo comienzo. Además, a través del sufrimiento, Dios nos revela aspectos profundos de su carácter. Nos muestra que su amor es inquebrantable, que su gracia es suficiente y que, en cada momento de debilidad, su fuerza se manifiesta. La transformación interior que experimentamos no solo afecta nuestra percepción de nosotros mismos, sino que también tiene un impacto en nuestra relación con el mundo. Al reconocer que nuestra verdadera identidad se encuentra en Cristo, dejamos atrás los miedos, las inseguridades y las falsas máscaras que habíamos construido. Así, el dolor se convierte en el medio por el cual somos liberados de las cadenas del pasado y se nos da la oportunidad de renacer en una nueva luz, una luz que refleja la gloria y el amor de Dios. El proceso de transformación interior a través del sufrimiento es, sin duda, uno de los misterios más profundos de la fe cristiana. Nos enseña que el dolor, por muy intenso que sea, nunca es en vano. Cada experiencia de sufrimiento es una pincelada en el cuadro de la obra maestra que Dios está creando en nuestra vida. Aunque a veces el camino se torne oscuro y lleno de incertidumbre, la promesa de una transformación interior, de un renacimiento espiritual, nos da la esperanza de que, al final, todo el dolor será redimido y transformado en gloria. Reflexión. ¿Has experimentado en tu vida la transformación que viene a través del dolor? ¿Estás dispuesto a permitir que cada herida sea una lección y cada lágrima un testimonio del poder de Dios en tu interior? El poder oculto de la oración no respondida y del sufrimiento está en que, a través de ellos, Dios moldea nuestra identidad y nos prepara para un nuevo comienzo lleno de esperanza, amor
y transformación. El sufrimiento tiene un poder transformador que no solo afecta nuestras vidas personales, sino que también nos prepara para ser testigos vivos de la fidelidad y el amor de Dios. Cuando atravesamos momentos difíciles y no entendemos por qué estamos sufriendo, muchas veces no podemos ver más allá del dolor. Sin embargo, Dios usa el sufrimiento como una herramienta para hacer que nuestra fe sea visible para los demás. Cada momento de angustia y dolor tiene el potencial de convertirse en un testimonio poderoso de su gracia, mostrando al mundo que nuestra esperanza y confianza en Él no dependen de las circunstancias, sino de su amor eterno. En Mateo 5, 14 y 16, Jesús nos enseña: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este pasaje nos recuerda que como creyentes, somos llamados a ser luz en un mundo lleno de oscuridad. El sufrimiento que atravesamos, cuando se maneja con fe, se convierte en un faro de esperanza para aquellos que están en la oscuridad de sus propias pruebas. La forma en que enfrentamos el dolor, confiando en Dios, puede inspirar a otros a poner su fe en Él. El dolor no solo nos transforma internamente, sino que también nos capacita para compadecer a los demás de una manera más profunda. A menudo, las personas que han pasado por el sufrimiento se convierten en los mejores consejeros y los mejores amigos en el momento del dolor ajeno. Esto se debe a que hemos experimentado la gracia de Dios en medio de nuestras propias luchas, y ahora somos capaces de compartir esa gracia con otros. El sufrimiento nos enseña a ver a los demás a través de los ojos de la compasión, porque sabemos lo que es sentir dolor y angustia. Al experimentar la misericordia y el consuelo de Dios, somos llamados a extender ese mismo consuelo a los demás, reflejando el amor incondicional de Cristo. El sufrimiento, además, nos permite ser un testimonio del poder de la resurrección. Como cristianos, sabemos que Cristo no solo murió, sino que resucitó, y esa resurrección es nuestra esperanza. Aunque enfrentemos momentos difíciles, no somos personas que vivimos sin esperanza. El sufrimiento, cuando es atravesado con fe, muestra al mundo que nuestra esperanza no está en las circunstancias, sino en la promesa de la vida eterna que Dios nos ha dado. Así como Cristo resucitó de la muerte, nosotros también podemos resucitar a una vida nueva, llena de esperanza, amor y paz, a pesar de las dificultades que enfrentamos en este mundo. Cada vez que atravesamos el sufrimiento, con la esperanza de la resurrección, somos un testimonio de la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado. La forma en que vivimos el sufrimiento también nos ayuda a identificar al pueblo de Dios. En Juan 13:35, Jesús dijo: En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. El amor fraternal que demostramos en medio del sufrimiento es un poderoso testimonio de nuestra fe. Cuando nos apoyamos mutuamente, cuando mostramos misericordia y compasión en los momentos de dolor, estamos reflejando el amor de Cristo. El sufrimiento no solo nos une a Dios, sino que también nos une entre nosotros como cuerpo de Cristo. Nos ayuda a ver que no estamos solos en nuestras luchas, sino que Dios ha establecido una comunidad para que podamos apoyarnos mutuamente y vivir como verdaderos discípulos de Cristo. El sufrimiento tiene la capacidad de traer un propósito eterno cuando lo vivimos con la fe puesta en el plan perfecto de Dios. Aunque no entendamos el dolor en el momento, podemos confiar en que Dios lo usa para algo mucho mayor. En 1 Pedro 1, 6, 7, se nos recuerda que en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece,
aunque probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El sufrimiento tiene un propósito eterno que va más allá de nuestra comprensión actual, pero que será revelado en la gloria futura. Reflexión. ¿Te has dado cuenta de que tu sufrimiento puede ser una poderosa luz para aquellos que te rodean? ¿Estás dispuesto a vivir tu dolor como un testimonio del poder transformador de Cristo, confiando en que Él usará tu sufrimiento para mostrar su gloria? El poder oculto de la oración no respondida está en que, a través de nuestro dolor, Dios nos utiliza como testigos de su gracia, consuelo y esperanza, invitando a otros a encontrar consuelo y salvación en Él. El sufrimiento, aunque muchas veces nos arrebata el entendimiento, no es el final de nuestra historia. En las profundidades del dolor, Dios está trabajando una obra poderosa en nuestras vidas. Para muchos de nosotros, los momentos más oscuros y dolorosos son los que marcan el principio de un nuevo amanecer espiritual. ¿Te has detenido alguna vez a pensar que tu sufrimiento no es en vano? Tal vez pienses que tus lágrimas solo reflejan una vida rota, pero permíteme decirte que, a través del dolor, Dios está moldeando un corazón conforme al suyo. La Escritura nos dice en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Este versículo nos invita a reflexionar profundamente. ¿Qué significa que tu sufrimiento es leve y momentáneo ante el peso de gloria que te aguarda? En medio de la adversidad, la presencia de Dios puede manifestarse de maneras que no imaginaríamos si todo fuera fácil. El dolor, entonces, se convierte en el taller divino donde somos refinados. Piensa en el oro. Antes de ser valioso, debe ser purificado en el fuego. Así es el sufrimiento en nuestras vidas, una obra de transformación que no siempre entendemos, pero que tiene un propósito eterno. En esta etapa de dolor, no te sientas solo. De hecho, en estos momentos es cuando más cerca de Dios podemos estar, si tan solo abrimos nuestro corazón y nos rendimos a su proceso. El dolor no es un castigo, sino una oportunidad para ser transformados, para ser moldeados en la imagen de Cristo. Es aquí donde el sufrimiento se convierte en una lección de fe y perseverancia. Pero, ¿qué pasa cuando vemos el sufrimiento como un proceso divino de transformación? Nos volvemos más resistentes, más fuertes en nuestra fe, más conscientes de la presencia de Dios en cada paso. El dolor no solo nos cambia a nosotros, sino que también cambia la manera en la que vemos al mundo y a las personas. Como cristianos, nuestra tarea es abrazar ese dolor, comprender que tiene un propósito y saber que no estamos solos en la jornada. Dios nunca se ha alejado. Él está trabajando en lo más profundo de nuestro ser. Y aunque no lo veamos, está obrando en cada detalle de nuestra vida. Este proceso de transformación es un recordatorio de que, aunque nos encontremos en la oscuridad, la luz de Dios está en constante movimiento, buscando redimir cada momento de sufrimiento. Ahora, reflexionemos. ¿Cómo estás viendo tu dolor? ¿Lo estás viendo como una maldición o como una oportunidad de crecimiento espiritual? Lo que hoy te parece doloroso puede ser la semilla de una bendición futura. En medio de las tormentas, siempre hay una promesa de esperanza. Cuando todo parece perdido, el Señor se revela a nosotros de maneras que nunca imaginamos. En Isaías 43:2, Dios nos asegura: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esta promesa es clara. No importa cuán profundo sea el dolor, Dios está allí, caminando a nuestro lado. Pero, ¿cómo podemos mantener la esperanza cuando todo lo que vemos es oscuridad?
El sufrimiento, aunque doloroso, nunca tiene la última palabra. Dios es quien tiene el control final. Es importante recordar que las pruebas y el sufrimiento son temporales, pero el amor de Dios por nosotros es eterno. Como cristianos, nuestra esperanza no depende de lo que vemos en el presente, sino de la certeza de que Dios tiene un propósito más grande y su fidelidad nunca falla. Es en esos momentos de dolor donde podemos aferrarnos con fuerza a las promesas divinas. Te animo a que en este momento, mientras atravesamos la dificultad, busques en tu corazón la paz que solo Dios puede ofrecerte. Aunque el sufrimiento puede parecer interminable, recuerda que el Señor está a tu lado y Él te sostiene. ¿Qué tal si en lugar de dejarte arrastrar por la angustia, decides confiar plenamente en su plan y esperar en su tiempo? La espera en Dios siempre traerá frutos que valen más que cualquier sufrimiento temporal. Tu dolor tiene un propósito, y ese propósito es revelarse a través de la esperanza que Dios nos brinda, sabiendo que después de cada tormenta, Él traerá la paz. 17. La llama de la fe en el sufrimiento. La fe no es solo un acto de creer cuando todo va bien. La verdadera fe se prueba en los momentos más difíciles. En Santiago 1, 2, 4 se nos dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia, esperanza, y la esperanza no avergüenza. Es en los momentos de sufrimiento cuando nuestra fe se pone a prueba, y, si perseveramos, nuestra fe se convierte en una fe madura. ¿Cómo responde tu fe al sufrimiento? ¿Permite que te destruyas o, por el contrario, te lleva a un nuevo nivel de cercanía con Dios? Es fácil creer cuando las cosas van bien, pero en medio de las pruebas, nuestra fe es refinada. Como el oro, nuestra fe se purifica al pasar por el fuego. Cada prueba, cada lágrima, cada momento de angustia contribuye al crecimiento de nuestra fe y nos lleva a un nivel de confianza en Dios que nunca podríamos haber alcanzado de otra manera. Tu fe será lo que te sostenga en esos momentos difíciles, te dará la fuerza para seguir adelante y, lo más importante, te permitirá ver que Dios nunca se aleja. Él está contigo en cada paso y a través del sufrimiento, Él está llevando tu fe a nuevas alturas. Hemos llegado al final de este viaje y quiero felicitarte por haber recorrido este camino de reflexión y comprensión. Has escuchado las palabras de consuelo y de desafío, porque el dolor no es algo fácil de abrazar. Sin embargo, a lo largo de estos minutos, hemos descubierto juntos que el sufrimiento no es un accidente en nuestras vidas, ni un castigo de parte de Dios. Por el contrario, es parte de un plan divino que tiene el propósito de transformarnos, de moldearnos a la imagen de Cristo y de llevarnos a un nivel más profundo de fe. En todo este proceso, algo ha quedado claro. El sufrimiento no es eterno, pero lo que Dios está haciendo en nosotros a través de Él, sí lo es. Tus lágrimas tienen un propósito. Tus luchas no son en vano. Y aunque el dolor es real, la esperanza en Cristo es aún más grande. Él nunca te ha dejado solo en tu dolor. Y hoy, después de todo lo que hemos compartido, espero que puedas ver tu sufrimiento con una nueva perspectiva, como una oportunidad para ser más como Jesús, para depender más de Él y para experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Si has llegado hasta el final de este video, quiero que sepas que tu perseverancia no ha sido en vano. No todos tienen la valentía de enfrentar sus propios dolores y tomar el tiempo para buscar respuestas en la palabra de Dios. Y, por eso, te felicito de todo corazón. Eres parte de un grupo muy especial de creyentes que han decidido no rendirse, sino seguir adelante, confiando en que el Señor tiene el control de todo. Ahora,
Quiero animarte a que no dejes que este mensaje se quede solo en tus pensamientos. Comparte este video con alguien que esté pasando por momentos difíciles. Al hacerlo, estarás ayudando a que la palabra de Dios llegue a más personas que necesitan encontrar esperanza en medio del dolor. También te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para seguir creciendo en la fe y aprendiendo más sobre los propósitos de Dios en tu vida. Si te ha tocado el corazón, da un me gusta para que este mensaje llegue a más personas a través de YouTube. Qué bendición es ver cómo Dios usa estos medios para llevar su palabra a tantas vidas. Antes de que cierres este video, quiero que te quedes unos minutos quieto, en paz, y experimentes la tranquilidad que solo Dios puede dar. No pauses el video. En la quietud, Dios puede seguir hablándote. Dedica un tiempo para alabar y agradecer al Señor por este momento. Dile que confías en Él, que le entregas tus cargas y que, por encima de todo, tu fe no se ha debilitado. Recuerda, aunque el sufrimiento sea grande, el propósito que Dios tiene para tu vida es aún mayor. Si has llegado hasta aquí, déjame saberlo en los comentarios. Escribe la frase: he llegado hasta el final porque sé que mi dolor tiene un propósito. Al hacerlo, estarás demostrando tu compromiso y tu disposición para seguir creciendo en el Señor. Y te prometo que, cada vez que veas este video, recordarás que todo lo que pasas tiene un propósito divino y eterno. No dejes de ver los demás videos de este canal, porque aquí seguimos creciendo juntos en la fe y en el conocimiento de Dios. Que la paz de Cristo te acompañe siempre y que tu fe crezca aún en los momentos más difíciles.